Estamos de vuelta con todo el contenido que traemos este sábado para todos ustedes y gracias por siempre mantener la sintonía con nosotros. El lunes pasado se inauguró, o el presidente Luis Abinader, al junto del ministro de Educación, Ángel Hernández, inauguró el año escolar 2023-2024 en una actividad en Arroyo Hondo, un año escolar que convoca a más de 2 millones de estudiantes del sector público. Y a pesar de que las autoridades de educación habían garantizado que todos o la mayoría de los problemas que ha venido arrastrando el sistema educativo desde no tan solo desde el año escolar pasado, sino desde otros años escolares. Bueno, empezamos un año escolar con esas mismas problemáticas, con niños que están recibiendo docencia en enramadas, en locales alquilados, en escuelas que no están en las más mínimas condiciones en cuanto a infraestructura para impartir docencia, sin libros de texto nuevamente, aunque había prometido el Ministerio de Educación que se iba a hacer cargo de esa parte. Pero comenzaron a distribuir libros. Comenzaron. No a la totalidad. No la totalidad. Los demás van a tener que seguir utilizando el contenido virtual que se ha venido utilizando en los últimos años. Está la ADP en la disposición, ha dicho, de colaborar para que este año escolar salga a flote, se desarrolle sin los mayores inconvenientes. Esperemos que sea así, José Tomás, que no se pierda docencia, que no se pierda clase por reclamos de un gremio que siempre acude a la acción de la docencia, siempre que tienen reivindicaciones, siempre que tienen reclamos. No es que no hagan sus reclamos, no es que no tienen derecho a un mejor salario, a una mejor condición de vida, a mejores pensiones, a derecho a jubilaciones, a trabajar con las indumentarias necesarias. Sin embargo, es un pecado capital, es un pecado mortal privar a una población de un derecho que por ley le corresponde, que es el derecho a la enseñanza. Y por la Constitución, es un derecho constitucional, es uno de los derechos fundamentales que todo el mundo tiene derecho a la educación gratuita. El Estado Dominicano debe proveer educación gratuita. Entonces el Estado Dominicano está haciendo su parte, estamos haciendo una inversión multimillonaria en educación, el 4% del Producto Interno Bruto lo dedicamos en educación. Esta inversión produzca los fines y los objetivos perseguidos en un buen nivel de aprendizaje, que podamos producir profesionales mejor formados, mejor capacitados. Hace falta la mancomunidad de esfuerzos de todo un ecosistema que opera en la educación. Además, y José Tomás, parte de ese ecosistema es la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. Además, José Tomás, disculpa que te interrumpa, qué bueno que hablas del presupuesto, el 4% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad de millones que no caben en una calculadora que se le está dando al sector educación. Sin embargo, a través de los años ha quedado demostrado que el problema del sistema educativo no es el dinero. Hace mucho que tenemos un 4% que debe ser rediseñado, que debe ser redistribuido. Tenemos una jornada escolar de tanda extendida hasta las 4 de la tarde que sigue siendo un cascarón vacío, pese a que este gobierno había prometido que iba a llenar ese cascarón vacío que representa la jornada escolar extendida, que es un proyecto, es un programa muy bueno, siempre y cuando se ponga en marcha verdaderamente como debe ser, porque allí los niños tienen garantizada su alimentación, porque tienen garantizado el desayuno, la merienda y la comida, que muchos padres no cuentan con los recursos para ofrecer esos alimentos a sus hijos. Además de esto, los padres pueden irse tranquilos a trabajar sin necesidad de dejar a sus hijos solo en la casa como lo dejan muchos, o sin necesidad de pagar un dinero que no tienen para que le cuiden a sus hijos, porque van a estar hasta las 4 de la tarde. Y ahora hasta le están entregando un bono de 1,000 pesos por cada estudiante que tengan en las escuelas. Sin embargo, no está funcionando como debe de ser, porque yo los invito a ustedes
a que vayan a las escuelas después de las 12 del mediodía, que es nada que hacen los estudiantes y los maestros, perder el tiempo después de las 12 de la tarde. O sea, sigue siendo una inversión de recursos y una inversión de tiempo que no está siendo aprovechada como debe ser. Y es importante tomar en consideración eso, porque, por ejemplo, en ese horario, después de las 12, de que los muchachos almuerzan y agotan su siesta, ¿verdad? Descansan después de la comida. Ese tiempo puede ser utilizado, por ejemplo, para incorporar otras disciplinas, por ejemplo, la práctica deportiva, las artes, las bellas artes, el canto, la poesía coreada, leer un cuento, algunas extracurriculares que pueden ayudar a fortalecer las habilidades de los estudiantes en diversos campos, en las llamadas habilidades blandas. Entonces podemos ir descubriendo prospectos para el arte, para el canto, para la música, para las artes plásticas y otras manifestaciones de la cultura. No podemos ver la educación simple y llanamente como lo tradicional, la suma, la resta, la multiplicación y la lectoescritura como conocemos ahora. Qué bien flojo que estamos en eso también. Sí, podemos ampliar. Obviamente la educación es un ecosistema bastante complicado y, como tú bien decías, no era un tema de recursos, es un tema también de capacidad, de habilidades y de conocimientos. Hay que ver cuál es la capacidad que tiene el cuerpo profesoral, cuál es el nivel de formación, las lagunas que vamos arrastrando en el sistema educativo por muchos años. Entonces es mucho lo que hay que atender para poder enderezar un sistema que ha ido acumulando debilidades, que ha ido acumulando lagunas inmensas. Aunque no se puede negar también el esfuerzo que ha puesto el actual ministro de Educación en subsanar esas lagunas, sobre todo en cuanto a la capacitación del cuerpo docente. Se ha enfocado mucho este ministro de Educación en darle importancia a la educación continua, darle importancia a la capacitación de los maestros, de los directores, el uso de la implementación de las tecnologías, porque mientras más capacitados estén los profesores, pues mejor podrán transmitir esos conocimientos a los estudiantes. Sin embargo, todavía sigue siendo un reto. Hay profesores, José Tomás, que se prepararon por ejemplo, conozco casos de profesores que se prepararon en el área de lengua española y están dando educación física o están impartiendo la materia de inglés y francés, porque al momento de nombrarlo no hay en esa escuela a la que fueron asignados esa plaza. Entonces no para dar esa materia y no pueden tener el desempeño esperado. Claro. Es un profesor que, digamos, y entonces ¿por qué acepta si no es su área? Es una persona que está desempleada. No, pero eso no solamente es una persona que está desempleada. Es una decisión del sistema, es una decisión del Ministerio de Educación, que tiene que supervisar lo suficiente para garantizar que un profesor está impartiendo la materia en la que está capacitado. Eso se llama pertinencia. Entonces, no es verdad que una persona que no tenga formación, por ejemplo, en inglés, puede enseñar inglés. Porque yo he visto casos de profesores que no saben ni siquiera conjugar correctamente el verbo to be, que es algo muy elemental. Entonces no puede enseñar inglés aquel que no ha sido formado para enseñar en una lengua extranjera, en una lengua distinta a la nuestra. Vamos a ver entonces una historia que preparó Jessica para el departamento de prensa de EN Televisión sobre cómo anduvo la asistencia en esta primera semana del año escolar 2023-2024. El Liceo Juan Pablo Duarte, mejor conocido como La Normal, la asistencia es muy pobre, ya que la cantidad de estudiantes no llega ni a un 10%. El pueblo dominicano se caracteriza porque deja todo para la última hora, y yo entiendo que también esta es la semana del cobro de la quincena, que muchos están haciendo los aprestos para comprar lo que le falta de los útiles escolares y demás. De un total de 1.015 estudiantes aproximadamente, tenemos en el día de hoy aproximadamente 238 estudiantes. Esa es nuestra asistencia. Ellos gradualmente van a ir incrementando. Contrario al Liceo Juan Pablo Duarte, la asistencia en la Escuela República Dominicana de Villa Juana es de un 60%. Está regular porque ustedes saben que la mayoría de los familiares, de los padres, no han comprado sus útiles escolares por sus situaciones económicas. Esperemos que ya a partir del lunes
tendremos una masiva asistencia de los diferentes áreas. Faltan algunos, pero está regular. También la escuela primaria Fidel Ferrer del Ensanche La Fe. La asistencia fue de un 50% de los estudiantes. La asistencia en esta escuela ha ido en aumento tímidamente, ya que en el día de hoy, por ejemplo, de 512 estudiantes, hoy vinieron 358 estudiantes, en comparación con ayer, que vinieron 315. Ha asistido por lo menos más del 50% de la matrícula que tenemos hasta ahora y hasta ahora está marchando todo normal. Los docentes dicen esperar que el lunes se integre el 100% de los estudiantes al considerar que la ausencia pudiera deberse a que algunos padres esperan el 30 útiles escolares. Este año más de 2 millones de estudiantes reciben docencia en las escuelas públicas en los distintos niveles. Jessica Hernández, EN Televisión. Vamos a esperar que la asistencia aumente a partir del próximo lunes, 4 de septiembre. Manden a sus hijos a las escuelas, señores, mándenlos a las escuelas, que estamos invirtiendo miles de millones de pesos para garantizarle una educación de calidad, una educación que se convierta en un eje vital para el desarrollo de sus hijos. No y que lo manden con lo que tengan, José Tomás, que no esperen a tener uniformes nuevos. Si el uniforme del año pasado está en buenas condiciones y les sirve todavía, si la mochila está buena y les sirve para ir a la escuela, no es necesario que vayan con cosas nuevas. Lo importante es que asistan a la escuela. Lo importante es que asistan a clase, sea como sea, que vayan bien limpiecitos, que vayan higienizados, pero no es necesario que vayan con cosas nuevas. Sí, también tenemos que hablar, Rosalba, no podemos pasar por alto el paro que tiene convocado el Colegio Médico Dominicano para el día 7 y 8 de septiembre, en la continuación de esta jornada de protestas que llevan por varias reivindicaciones. Pero antes del 7 y el 8, que es un paro de 48 horas, ellos van a tener un paro el día lunes, que estaremos a 4 de septiembre, donde van a suspender de manera indefinida todos los servicios electivos a pacientes de las principales ARS del país. Señores, cuando estamos hablando de un paro de labores del personal médico, estamos hablando de la negación a otro derecho fundamental, que es el derecho a la salud, un derecho consagrado en la Constitución. Si son capaces de ponerse de acuerdo después que inician un paro y atender los reclamos y las reivindicaciones de los médicos, ¿por qué no hacerlo antes para evitar el paro? Porque al fin y al cabo, el que resulta más lesionado es el ciudadano de a pie, es la gente que no tiene recursos para ir a una clínica privada a buscar un servicio de atención a la salud, que se lo garantiza la Constitución de la República. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ir a la mesa de la negociación, vamos a utilizar el diálogo, que ha sido siempre la mejor vía para resolver controversias. ¿Por qué tenemos que esperar que vayan los médicos a un paro para satisfacer demandas reivindicativas? ¿Por qué tenemos que esperar que perjudiquen a la gente más pobre, a la gente que está en una situación de vulnerabilidad? Porque los paros, eso es lo que hacen, castigar a la gente que menos dinero tiene, castigar a la gente de abajo, castigar al más pobre. Entonces vamos a evitar estos paros. Exactamente, José Tomás. Hay casos, por ejemplo, porque aunque digan los médicos, vamos a estar brindando los servicios de emergencia, nada más vamos a suspender los de elección, pero esos servicios de elección perjudican precisamente a gente que viene de lejos, gente que viene de San Juan, gente que viene de Azua, gente que viene de Jimaní, de Pedernales, porque necesitan hacerse un procedimiento que en su provincia no lo hacen y llevan 3, 4, 5 y 6 meses esperando una cita que le pusieron. Entonces, cuando se llega el día de esa cita, se encuentran con la sorpresa de que no van a estar brindando el servicio porque hay un paro de labores en los hospitales, y luego tienen que agendar esa cita de nuevo para que se la pongan 5 y 6 meses después. No es justo para esa persona, además de que se está poniendo en juego la vida, se está jugando con los recursos de una persona que viene de lejos, que quizás busque el pasaje prestado para venir a la capital, que no tiene dónde amanecer, que tiene que venir de madrugada para irse en la noche, y que se encuentran con la sorpresa aquí porque hay algunos que ni siquiera se dan cuenta que hay un paro y se dan cuenta cuando vienen aquí. Entonces es momento de que se sienten en la mesa de las negociaciones. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ha llamado al Colegio Médico a dialogar,
pero un diálogo que sirva para algo, porque se hicieron como 7 rondas de diálogo y no llegaron a un acuerdo, porque dice el Colegio Médico que no recibieron ni de parte de las ARS ni de parte del gobierno ni siquiera una propuesta recibieron. Y es muy cierto que el método que está utilizando el Colegio Médico Dominicano no es el más adecuado porque afecta a la población más vulnerable, pero también es una deuda de años que tienen las ARS, que se hacen millonarias con el dinero del pueblo y tienen una deuda que deben saldar con el sector médico porque es una cantidad pírrica de diferencia que le paga la ARS a los médicos, que se la ponen en China, no tan solo a los médicos, porque cualquier receta o cualquier procedimiento que haga un médico, por cualquier rayoncito viejo que tenga, se la rechaza porque le ponen también 1001 pretextos para no reembolsarle su dinero, además de que se la ponen en China a los pacientes también, que la mayoría de los procedimientos caros no lo cubren, te hacen una receta de 10 medicamentos y te cubren 2 o 3 los más baratos. Eso esperamos que lo resuelva, todos esos entuertos esperamos que lo resuelva la modificación a la ley que está bajo estudio en el Congreso de la República Dominicana. Esperamos que nuestros legisladores pongan los oídos en el corazón del pueblo y escuchen este clamor por una reforma a la seguridad social que respete los derechos de los afiliados al sistema de seguridad social y también les provea a los médicos una mejor remuneración por sus consultas especializadas. Pero también esperamos nosotros encontrarnos con todos ustedes nuevamente el sábado venidero, porque por hoy hemos terminado el contenido de este su programa. Así es, no se pierdan próximo sábado por aquí, por EN Televisión y TV Canal Sur. José Tomás.